¿Qué recuerdan de estos dos personajes, el rico y Lázaro? Es que los mencionamos la semana pasada, ¿no? Lázaro es el hermano de María. No, este es otro Lázaro. No es Lázaro el que fue resucitado. Este es otro Lázaro que es mencionado en una historia con un rico. Que hay quienes han mencionado que es como si fuera una parábola, porque no es un personaje que esté ubicado exactamente y también no se conoce muy bien el nombre del rico. Pero la manera en la que Cristo cuenta esta historia no parece ser una parábola, sino más bien tiene que ser una historia real, aunque no sabemos exactamente. No hay mucho contexto histórico, ¿no? No hay mucho contexto histórico. Y pareciera que es una historia de parábola porque cuenta cosas que tienen que ver con una conversación con el mismo Abraham, porque es cuando ellos primero viven y después al morir, Lázaro llega al seno de Abraham y el rico llega al Hades. Ahora, en la generalidad, digamos, de las personas o cuando se conoce esta historia, incluso a nivel secular, se dice, es que el rico se fue al infierno porque era rico y Lázaro se fue al cielo porque era pobre. Y a veces nos quedamos con esa idea tonta, absurda y completamente irreal de que las personas necesariamente son buenas por ser pobres y las personas son necesariamente malas por ser ricas. Y tienen que ser castigados en la otra vida los que son ricos y tienen que ser premiados los que son pobres, como si la vida tuviera que ver con sacrificios que tenemos que hacer acá. Y en realidad, más bien esto tiene que ver con lo que cada quien creyó y lo que cada quien hizo en vida. Y es lo que nos enseña justamente esta enseñanza. Bueno, allá está, esta historia está en Lucas 16. Aquí se ilustra la visión de los humanos, que muchas veces nos cuesta trabajo entender lo que sucede y cómo es que nos lo explican de una manera y otra, pero cuando lo vemos con un ejemplo de la vida real, es como cada vez vamos entendiendo más. Está allá en Lucas 16, a partir del versículo 19 al 31. Ahorita lo vamos a ir viendo por partes, pero sí me gustaría que le diéramos lectura de corrido, por favor. Lucas 16. Lucas 16, ya lo tiene. A partir del versículo 19. El rico y Lázaro. Así es. Del 19 al 31, por favor. Yo lo voy a leer, ¿sale? Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendor. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y se refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto,
hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a vosotros. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él les dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Cómo se llamaba el rico? No lo dice el pasaje, ¿verdad? Nada más sabemos el nombre de Lázaro y que tenía 5 hermanos. Sí, estaba preocupado. Ahora, ¿se conocían estos dos personajes en vivo? ¿Se conocían? Yo creo que sí, porque estaba en la puerta. Sí, pero del rico. Ajá, pero digamos que como cualquier persona que puede estar a la puerta de tu casa y a lo mejor lo ves ahí todos los días, pero no le haces caso. Pero aquí, claramente, cuando dice el rico, le dice a Abraham, envía a Lázaro, le dice a Abraham, envía a Lázaro, quiere decir que el rico, mira, sí conoció bien a Lázaro, sabía quién era, sabía cuál era la vida de Lázaro, sabía que Lázaro iba a estar en el seno de Abraham, sabía que él también por su vida, él como el rico era, no por ser rico, sino por no haberse acercado a Dios, no iba a estar en su presencia. Ahora, ¿eran judíos? No dice, pero se entiende yo que creo sí, pero porque está interfiriendo Abraham. y el rico dice, padre Abraham, conocían a entonces es descendiente de Estaba. Abraham. Si es descendiente de Abraham, entonces es judío. Y por lo consiguiente también se entiende que Lázaro lo era. Otra cosa que nos enseña este pasaje es que uno está en el seno de Abraham, es decir, la etapa previa a el paraíso, porque todavía Cristo no había regresado. Y entonces había profetas todavía. Sí, entonces, pero ya existía, ya está el paraíso como tal preparándose, como decía Cristo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero mientras tanto, el Lázaro está con Abraham, en el seno de Abraham. Y el otro contraste, que es donde está el rico, es el Hades. Es la etapa previa también al infierno. Pero ya en ese momento, él dice que está siendo atormentado, lo cual también nos enseña que el cielo existe y el infierno existe. Y que hay quienes están en un lugar y hay quienes están en otro. Y los que están en un lugar y están en otro, están conscientes de dónde están y saben lo que hicieron para llegar a mismo. Ahora, fíjense cómo se van desarrollando las cosas. Ya habíamos dicho que hay quien lo toma como una parábola, pero en realidad podemos irnos dando cuenta que es una historia que perfectamente pudo haber ocurrido. Y yo creo que ocurrió. Yo creo que es una historia real que está siendo contada aquí por el Señor Jesucristo. Ahora, pues digamos que tal vez incluso cuando nos ponemos a pensar que esta historia está siendo narrada por Cristo, podemos incluso llegar a pensar que tal vez algunos de los que lo están escuchando hayan conocido al rico y a Lázaro, porque más o menos pudieron haber sido contemporáneos. Jesús nos dice, hace muchos años existió un rico y un hombre llamado Lázaro. Él les dice, existió un rico y existió Lázaro, pero si fueron personajes reales y creemos que fueron reales, incluso es probable que los que están escuchando la historia digan, ya sé quién es. ya sé quién está hablando. Y es probable que no mencione el nombre por él. Exactamente. Posiblemente no haya mencionado el nombre. Porque a lo mejor dijeran, híjole, y ese rico del que se refiere a Jesús, yo sé quiénes son esos 5 hermanos. Mira, viven acá, viven allá,
hacen esta vida, etcétera, etcétera. El rico estaba bien consciente de la vida que él llevaba y estaba bien consciente de la vida que sus hermanos llevaban. Decíamos la semana pasada que es interesante cómo el que termina siendo aquí alguien que predica la palabra no es Lázaro, no es Abraham, ni siquiera es el Señor Jesucristo. Es el propio rico el que termina exponiendo y diciéndole a Abraham, manda a Lázaro a que moje su dedo con agua porque estoy atormentado. ¿Por qué sabía el rico que Lázaro estaba con Abraham? No lo podía ver porque dice que hay una gran cima que los divide. Sin embargo, él estaba consciente y aún en ese lugar podía dirigirse con Abraham y puede estar consciente. Quiere decir que los que están en el infierno o en el lago aún pueden tener conciencia de quién es Dios, quién es Abraham, quiénes son los antecesores, pero no pueden estar en el lugar donde están. Entonces dice, hay una gran cima, le dice Abraham, que divide a los que están allá y a los que están acá. No Ni tú pueden puedes cambiar, venir para acá, ni yo para ni yo para allá. Incluso los que están en el cielo no pueden ir ni siquiera de visita como tú me estás pidiendo que vayan. ¿Sí? Entonces, sigue replicando el rico. Y le dice, bueno, está bien, no lo mandes. Ok, no mandes a Lázaro conmigo. Pero entonces mándalo con mis hermanos. Yo ya estoy perdido, yo ya no tengo remedio, yo ya me morí, ya tengo lo que merecí. Pero mándalo a que le haga a mis hermanos. Piensen en la situación. Supongamos que Abraham hubiese accedido y que dijera, ok, te concedo tu deseo. Mira, Lázaro ya está muerto. Vamos a hacer que se presente delante de tus hermanos y que les diga, oigan, vengo de regreso y les quiero decir que tu hermano está en el infierno, está en el mar. Y yo estaba en el Señor. Les vengo a advertir que si siguen haciendo lo mismo que su hermano y no reconocen a Dios y no reconocen quiénes son, ustedes van a ir a parar al infierno. Vengo de mensajero de parte de su hermano con permiso de Abraham para decirles que se arrepientan y que no lleguen a nadie. ¿Ustedes creen que les hubiese impactado a los hermanos ver a un hombre que había sido muerto regresar y hablarles de esa manera? Sin duda, sin duda. Lo hemos visto a veces en historias, ¿no? La película. Regresa alguien de ultratumba y nos habla. ¿Qué es lo que nos quiere decir? O sea, a nivel de historia, a nivel de fábula, sí es impactante. Pero la verdad es que también es categórico lo que le dice Abraham. Le dice, a los profetas vienen, a ellos escuchen. Otra prueba de que están entre judíos. Abraham judío, el rico judío, Lázaro judío. Por eso están hablando el mismo idioma. Y les dice, a ver, ya lo saben. ¿qué quieres que vaya Lázaro? Tienen las escrituras. Y además, si era rico este hombre y tenía hermanos ricos, seguramente tenían acceso a la sinagoga. Seguramente tenían contacto y comunicación con los escribas y con los fariseos. Seguramente tenían incluso hasta vínculos con el Sanedrín, lo cual indica que conocían bien las escrituras, que las podían estudiar y que podían saber que si en el Antiguo Testamento, que es lo que en ese momento estaba escrito, se decía lo que se tenía que decir de Dios, ellos tenían suficiente información para reconocer que estaban mal y creer en Dios. Ahora nosotros somos más privilegiados porque no solamente tenemos el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento. A nosotros no nos ha venido a hablar nadie del más allá. A nosotros nos ha predicado alguien aquí en vida y nos ha presentado el Evangelio conforme a lo que dice Mateo 28. Eso es justamente a lo que se refería Gonzalo la semana pasada, cuando decía, ¿qué es lo que menciona la Gran Comisión? Y hacer discípulos. Los que hacen discípulos son los que están en esta tierra, no los que están en la otra, en el otro mundo, en la otra historia, ni siquiera los que ya están en el cielo, los que ya se fueron. La Biblia nos enseña que Abraham no regresa a predicar.
Moisés no regresa a predicar. Cristo viene, pero en su segunda venida. No va a venir nuevamente a predicar el evangelio. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces no podemos esperar que alguien regrese del más allá para decirnos lo que tenemos que hacer, ni tampoco podemos esperar, a lo mejor en tu caso, decir, ¿sabes qué? Que alguien regrese del más allá y le hable a mi hijo, le hable a mis amigos. No, eso no va a pasar. Y si pasara, ¿qué crees? ¿Se impactarían? Sí, de momento, se impresionarían. Pero eso no es garantía de que tienen Cristo como Salvador. Porque eso no tiene nada que ver, el impacto sobrenatural no tiene nada que ver con la labor del Espíritu Santo. Lo que tenemos que pedir nosotros es que sea el Espíritu Santo el que les toque, el que les sane, y que nuestras palabras contribuyan en eso. Porque Dios, para hacer esta abominación, para hablar por los muertos, Claro, ¿no? claro. De hecho, por eso ahí Saúl estaba pues, Sí, mal, ¿no? sí, Porque sí. fue hizo acto de blasfemia, Sí. y la misma Biblia dice que hay cosas que aborrece Dios y Dios es una de ellas, pero sería, y algo como, ¿cómo es que siendo judío el rico pretende que Dios haga una abominación que no haría? Por la desesperación que tiene. Ah, Porque dice, es mi último, me estoy agarrando de un clavo ardiendo, ¿sí? Es mi última esperanza, ok, yo ya me morí, yo ya no tengo remedio, pero que mis hermanos No les pasa no les pase lo mismo. En ese momento tal vez no está en la conciencia de que eso justamente es abominación, de acuerdo a lo que enseña del propio Antiguo Testamento, cuando dice no te puedes acercar a un muerto porque es abominación. Y si el muerto, en este caso, sería el que se acercara a ti, pues yo te diría una cosa, en realidad, cuando alguien ve un muerto, o cuando alguien siente la presencia de un muerto, cuando está pensando en que es un muerto que se está manifestando, la Biblia enseña que no es el muerto, es Satanás, el que está haciéndote creer, porque los muertos no regresan, no tienen la capacidad, nadie tiene la capacidad para regresar. y es una creencia muy extendida, ¿no? Es una creencia extendida, completamente errónea, pero que además, cuando tú le dices a una persona, oye, es que tuve una visión de mi abuelita que murió, ¿sabes qué? No te puedo decir. Pero cuando tú se lo dices porque sabes lo que la Biblia enseña, casi te dan una cachetada, porque te dicen, ¿cómo dices que mi abuela es el diablo? No, lo que pasa es que el diablo es hábil y te hace creer la forma en la que la entra. manera, exactamente, la manera en la que se manifiesta es haciéndote creer que es una persona que tú conoces, o que te alguien ama. que te ama y alguien al que le debes hacer. A ver, tienes la Biblia, tienes a Cristo, a Él hazle caso. No necesitas hacerle caso a nadie más. Los que están muertos, están muertos. Y como dice la Biblia, y ahorita vamos a ver un versículo aquí adelante. Bueno, ya vimos que eran judíos, y ya vimos por qué llegó cada quien a donde llegó, ¿no? Bueno, el rico no llegó a la por ser rico, ni Lázaro llegó al cielo. Por ser pobre. No. Fueron sus actos, sus Fueron sus acciones. actos, fueron lo que reconocieron, fueron lo que cada quien en su Sembró. vida sembró y tuvo la cosecha por la convicción de lo que creyeron. Ni siquiera tiene que ver con sus acciones, ¿no? Porque eso es lo que la Biblia también enseña. No tiene que ver con las acciones. El rico pudo haber sido malo toda su vida y al final arrepentirse. No dice que se arrepintió. Lo que yo entiendo aquí es que Lázaro en algún momento creyó en Dios. Vio, claro, él posiblemente no convivió con Cristo, no lo había visto, pero tenía la esperanza, porque él también conocía el Antiguo Testamento y había confiado en Dios que había de mandar a un redentor. Y por esa creencia fue que también él sí logró estar allá, ¿no? Ahora vean este versículo, Hebreos 9:25. ¿Para dónde está? Para ver. Hacia adelante, casi al final. Oye, voy por unos lentes que decía sí. Mira, acá hay unos, aquí hay unos son del Spritz también, sí. No sé cuál es uno. Sí, Hebreos 9:26. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto La Biblia ¿qué dice? Que tú tienes una vida. Un chance. Tú tienes Que una no hay vida. más. Y luego dice que mueran una sola vez. Hay quienes tienen la reencarnación.
Hay incluso grupos religiosos que tienen la Los reencarnación. hindús, Los hindús creen en la manifestación de que alguien muere y se vuelve a manifestar. animales. Pero fíjense que les sorprendería que incluso hay grupos que saben de la existencia de Dios y piensan que hay una reencarnación. O sea, puedes decir, es que los budistas, es que los musulmanes, sí, cristianos y algunas otras derivaciones también creen. Bueno, yo no me atrevería a decir que un cristiano realmente, un cristiano que ha confiado en Cristo, cree en la reencarnación. Pero hay ciertos grupos que parecieran o que se derivan un poco de estas creencias. Por ejemplo, algunos grupos de los mormones sí creen en la reencarnación. Ahora, los mormones reconocen a Cristo, pero también reconocen a otro profeta, que es el que toman sus terrenos, ¿no? Algunos otros grupos, digo, no quiero ofender a ningún grupo porque mi mayor respeto para la gente de cada quien, pero la Biblia no enseña que existe la reencarnación. La Biblia dice que cada quien vive una sola vez y luego dice, y después el juicio. Imagínate que vivas 5 vidas y te tienen que juzgar por las 5 vidas. A mí eso también se me hace absurdo porque no es lo que Dios enseña. Yo no veo en la Biblia que digan, bueno, Moisés vivió una vez y se le juzgó, y luego regresó en otra manifestación y se le volvió a juzgar, y luego Abraham, y luego Isaac, y luego Jacob. No, la Biblia habla de una sola vida para cada persona. José de Arimatea, Nicodemo. Imagínate, Nicodemo tuvo su oportunidad, sí, y la aprovechó, porque aún siendo él miembro del Sanedrín, creyó en Jesucristo. Abraham tuvo su oportunidad, sí. Moisés tuvo su oportunidad, una sola. Elías. Hay quienes no tuvieron su oportunidad. Anás tuvo su oportunidad, sí, y la dejó pasar. Caifás también. Pilato también. Estuvieron en presencia del Salvador. Anás y Caifás sabían, no suponían, sabían perfectamente que Jesús era el Cristo. ¿Por qué? Porque siendo sacerdotes, siendo miembros del Sanedrín y además siendo la cabeza del Sanedrín, ellos tenían claro, cuando lo vieron, dijeron, este es el Cristo. Oye, ¿qué hacemos? Mátalo. O sea, espérame. En lugar de decir, oye, es el Cristo, pues alabado sea Dios, ya mandó a su Cristo. Ellos más bien dijeron, vamos a matarlo. Y recuerden que decían, no en la Pascua. ¿Por qué decían ellos no en la Pascua? Según esto, para que no se alborotara la gente. Pero en realidad, cuando decían no en la Pascua, porque sabían que las escrituras estaban claras. Las profecías. Y a pesar de que intentaron que Jesús no muriera en la Pascua, ¿qué creen? Murió en la Pascua. Lo quisieron minimizar, lo quisieron hacer escondidito y más. O sea que terminaron ellos cumpliendo la voluntad de Dios. Las escrituras al pie de la letra. Terminaron cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque terminaron actuando para culminar por el plan de Dios en cuanto a que Jesús tenía que morir y además él decía, yo entrego mi vida, nadie me la quita. ¿Sí? Anás no lo tomó por sorpresa. No fue un atentado. No era, eso no era un caudillo que lo hubieran asesinado. Creen que así fue, pero no. Él entregó su vida. Sin embargo, decía Cristo, ¿no? El Hijo del Hombre va, pero hay de aquel por quien cae, ¿no? Entonces, tuvimos oportunidad todos estos hombres, una sola. Y aquí nos dice Hebreos 9, ¿sí? Cada hombre muere y es juzgado una sola vez. Entonces, el rico murió una sola vez y fue juzgado. Lázaro murió una sola vez y fue juzgado. Entonces, quiere decir que categóricamente no hay posibilidades aquí de que alguien pueda regresar del más allá. Bueno, el propio rico, precisamente al enterarse de que estaba perdido, piensa que sus familiares pueden ser salvados si hace algo extraordinario, sobrenatural, impactante, ¿no? Es como si dijéramos, oye, si nos viniera en este momento un tsunami, vamos a suponer, aquí en Puebla, un tsunami, donde no hay mar,
Pues sí sería impactante, ¿estás de acuerdo? Si viviéramos una situación completamente fuera de lo común, nos impactaría, pero al final regresaríamos a la conciencia y dijéramos, ¿sabes qué? Pero esto no cambia mi vida. Las cosas siguen igual. Lo que realmente cambia tu vida es que tú entregues esa vida a las manos de Dios y que el Espíritu Santo sea el que te haya cambiado. Bueno, ¿qué le solicita entonces este rico a que haga Lázaro? Bueno, pues todo lo que le solicitó que hiciera, pues no se lo concedió, ¿no? ¿Y qué le dice entonces a Abraham? Pues a los profetas y a Moisés tienen. Implica decirles, leen las escrituras, no necesitan que alguien regrese de la muerte. Lean las escrituras. Cuando tú le quieres explicar a alguien qué es lo que Dios hizo en tu vida, no necesitas decirle, es que Jesús resucitó a un Lázaro, no a este, a otro Lázaro. Es que Jesús resucitó a la hija de tal persona. Es que Jesús, él mismo resucitó. Sí, todo eso son realidades. Pero de nada sirve que esas resurrecciones hayan ocurrido si tú, a pesar de todo eso, no confías en Cristo como tu Salvador personal. Porque es una decisión completamente personal tuya. ¿Sí? Las condiciones están dadas. Cristo ya hizo lo que tenía que hacer. Y por eso él dijo, consumatum est. Ya, no hay más que el hombre pueda hacer. Pero tú necesitas recibir ese regalo. Si tú decides no recibirlo, pues simplemente el regalo no se consuma. Bueno, traído digamos que a nuestros tiempos, cuando dice él, a los profetas tienen y a Moisés tienen, a ellos escuchen, traído a nuestros tiempos sería como escuchen el testimonio de ustedes. ¿Tú qué le puedes contar a tu hijo, Marcelo? ¿Tú qué le puedes contar a tus compañeros de trabajo? ¿Qué les puedes decir que Dios ha hecho en tu vida? No les cuentes cosas sobrenaturales, porque seguramente cosas sobrenaturales. No, más bien le puedes decir, mira, yo era tal persona y ahora soy tal persona. Yo antes no sabía dónde iba a estar con el bien, ahora sí sé. Eso es lo que es el mayor milagro, esa es la mayor transformación que hemos recibido. Sería entonces que ahora le dijeras, escuchen el testimonio de otros cristianos y entonces puedan tomar su decisión. No es entonces menester que ocurran hechos sobrenaturales. Hay muchos grupos que plantean eso, ¿no? Que dicen, ven, recibirás sanación, milagros, vamos a pensar que sí ocurre. Ven y vas a tener prosperidad económica. Ajá, y cuando te mueres, vas a dejar aquí tus camionetas, tu dinero, tu negocio, todo lo vas a dejar aquí. ¿De qué te vas a vivir? Entonces, esos grupos que ofrecen prosperidad, cambios sobrenaturales, que tu vida, que tu matrimonio va a ser restaurado, que tus hijos, no sirve de nada si no se cambia la vida de la persona para llegar a donde Dios quiere que estén. Bueno, entonces, no obstante los esfuerzos del rico tratando de convencer a Abraham de que por lo impactante que era la presencia de una persona que llegara del más allá, pues claramente Abraham le dice, lo siento, pero el plan de Dios no es así. El plan de Dios no es que regresen los muertos. El plan de Dios es que los vivos le expliquen a los vivos. Que los vivos que ya conocieron a Cristo como su Salvador personal cumplan con la transformación. Eso es lo que les toca. Y si en ese momento ya no estaba Abraham, ya no estaba Moisés, ya no estaban los profetas antiguos, bueno, pues pueden escuchar aquí a los propios discípulos de Cristo. De alguna manera también lo que está explicando ahí Cristo es, este ejemplo que les estoy dando del rico y Lázaro tiene que ver con que es posible que tú conozcas a esos 5 hermanos del rico. ¿Qué piensas hacer al respecto? No me digas sus nombres, pero saliendo de aquí, ve y predícales. Entonces, es un mensaje también claro que está dando Jesús aquí a los que lo están escuchando. No es para que vayan a recriminarle a la familia del rico por lo que el rico hizo en vida. Es para decirle, oye, ya te diste cuenta que Lázaro no puede regresar. Ya te diste cuenta que el rico tampoco va a regresar. Pero yo te digo claramente, tú estás aquí. Hey, tú, Pedro. Hey, tú, Juan.
hey tú, Jacobo, o hey tú, persona que estás allá, que me estás escuchando, tú sí puedes ir a predicarle a los hermanos de Dios. Y probablemente Ahí está la gran Dios se comisión. apiade. Exacto. Mira, el lenguaje de parábola es un lenguaje que estaba de moda en ese momento. Ellos aprendían por medio de parábolas. Era lo más ejemplificativo. Por eso es que hay tanta parábola, pero una parábola es un lenguaje para explicar un hecho. Sí. Y para ellos hacían conexión rápido. Por eso está el hijo pródigo, ¿me entienden? Es en donde ellos conectaban. Nosotros ahorita nuestro lenguaje puede ser el internet, puede ser, ¿me entienden? Sí. Eso era lo que Jesús utilizaba para enseñar. Entonces, lo vemos que era lo adecuado para ese momento y es lo adecuado para hoy también. Seguimos aprendiendo de parábolas. Es una forma en la que él entraba y hacía conexión con nosotros y la sigue haciendo. Entonces, estoy muy cierta con esta reflexión que hace, que sí existieron y que estaba en la puerta, que abría la puerta y ahí estaba el pobre, entre puro perro, un indigente, eso era, un indigente que estaba esperando que, con la mano así puesta para que le dieras dos, o un pedazo de pan, o en un alto, ¿cuántos muñequitos están con las bolitas y haciendo maromas para que tú les des? ¿Sí me entiendes? En este caso era extremo porque estaba enfermo, lleno de llagas. Ya me imagino el dolor de todas estas llagas y que los perros, imagínate un perro todo. Sí. Tacaña. Cristo era muy gráfico para explicar, sobre todo así. Y además la propia Biblia dice que les hablaba en parábolas, porque decía que muchas de las veces había ciertas cosas que él a propósito las ocultaba, para que no lo entendieran de momento, sino para que siguieran preguntando, se quedaran con esas preguntas, con esas dudas, y dijeran, oye, Señor, yo no entendí. ¿Quién es el que tiró la semilla en este lugar? ¿Quién es el que la tiró acá? ¿Quién es el que sí le hizo caso a la semilla? Y entonces él empieza a explicar las palabras. Y de ahí hace todo un marco de referencia. Cuando dice la parábola de las vírgenes, la parábola del hijo pródigo, sí, son historias que probablemente son algo que él creó como ilustración. Sin embargo, hay otras que sí son historias reales. Y esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Entonces yo creo que aquí lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo era darles un mensaje claramente de varias cosas, ¿eh? Eran varios temas los que estaba adoptando. Muchos Uno, temas. el cielo es real. El cielo y El infierno es real. Abraham está en donde tiene que estar. El Hades existe. Los que están allá ya están sufriendo. Y no pueden subir. Y los que Los no de arriba hagan, no pueden bajar. los que no hagan lo que tienen que hacer van a estar allá en el mundo. Y ahí les va otra cosa. El mensaje va a tener que ser predicado por ustedes y por los que escuchen por medio de ustedes. Y así seguirá la gran comisión. Entonces, primer momento, seguramente se te tiene que haber prendido el foco, ¿no? Los que estaban escuchando. ¡Hey! Vamos a buscar esos 5 hermanos. Y vamos a decirles que Cristo, Jesús, ya nos explicó que ustedes, que son los hermanos del Hijo, tienen que conocer este mensaje. ¿Qué puede pasar a raíz de eso? Que esos 5 hermanos que conozcan o que no crean. Pero eso ya es decisión. Lo que está indicando aquí Jesús no es ve y convéncelos, no es ve y predica. Y si deciden arrepentirse, entonces vuelven los discípulos, pero no vas a olvidarlo. Y esos 5 hermanos Y se solamente supone son el que esos ejemplo. 5 hermanos ya conocen el mensaje. Ya lo conocen porque si son judíos, tienen que estar en conocimiento de que, oye, ¿qué crees? Eso que se enseña en el Antiguo Testamento, esas profecías ya se están cumpliendo Como lo en que este decía hombre. de Taifán, o sea, el hecho de que estén ahí mismo en representación de la misma justicia de la religión,
No quería decir que creían en Dios, ¿no? Porque con esos hechos, totalmente, o sea, no, estaban No valiéndose reflejan. estaban valiéndose de un cargo y sabían, sí sabían, están seguros, y por eso hicieron esos actos, ¿no? Que Dios pues, los condujo para hacer su obra y cumplir su profecía. ¿Tienes cargador? Pero el punto es que también el hecho de que conozcamos de Dios, sí, Satanás sabe de Dios, pero no le causa. No hace nada. Pues muchas gracias, al contrario, son fuerzas que están Entonces, en- realmente creo que aquí el punto es el hablarles de Dios porque es nuestra responsabilidad, pero no es nuestra obligación convencerlo. Sí. Ahora, hay que recordar que Cristo también dijo, ¿crees en Dios? Sí, bien haces. Pero también los demonios creen y temen. Entonces, Anás y Caifás y muchos otros creyeron en Dios, sí, pero no le creyeron a Dios. No quisieron no quisieron rendirse ante el Hijo de Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces, yo creo que esa es la gran oportunidad. Y digo, yo tomé estas palabras el día de hoy, pensando justamente en la pregunta que hacía Lucy, ¿no? Oye, ¿cómo me acerco a alguien para exponerle el evangelio? Bueno, ahí tienes varios ejemplos. Pero el principal ejemplo es que tú le platiques lo que Dios ha hecho por ti. ¿Cómo transformó tu vida? ¿Quién eras antes y quién eres ahora? ¿En dónde estabas posicionalmente y ahora dónde estás? ¿A qué aspirabas antes de conocer a Dios? A que a lo mejor dijeras, híjole, es que si en el último minuto yo logro hacer esto y es una obra buena y a lo mejor me salgo y esto, no, porque había una completa incertidumbre. Ahora es cierto y es claro. Las personas que conocen a Cristo como su Salvador, si les preguntas, ¿dónde vas a estar cuando te vayas de este mundo? Categóricamente te van a decir, me voy a ir con Dios, porque ya tienen esa claridad, ¿no? Bueno, entonces aclarar esto es fundamental, porque para mí es solamente como puedes en realidad transmitir el mensaje claro de Juan 3:16. Si Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, eso quiere decir que las condiciones ya fueron creadas por Dios. El panorama está claro. Dios dio a su Hijo para que nadie se perdiera. Pero si alguien se quiere perder, es su decisión. Ahora, ¿cuál es el plan? Mateo 28, al final, te dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y esos que se hacen discípulos, después tienen que hacer otros discípulos, y es un ciclo que no va a terminar, sino hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, hacer énfasis también en estas verdades, en la palabra de Dios que están cocinadas, puede aclarar a quienes hablamos respecto de tener seguridad en cuanto a la salvación, pero también te hace estar seguro de cómo le puedes hablar a otros de lo que Dios hace por tu vida. Y claramente podemos dejar muy bien establecido que el hecho de estar en presencia de Dios no tiene que ver con los métodos personales de cada quien. Ahí está el ejemplo de los dos ladrones que tuvo el Señor a su lado, ¿no? No dicen, bueno, algunas personas dicen el ladrón bueno y el ladrón malo. Los dos ladrones y no además, hicieron lo correcto. y además la Biblia les llama que eran malhechores, es decir, que no solamente eran ladrones, hacían otras cosas aparte de eso. Y en ese entonces hay que recordar que el castigo más severo que existía era la crucifixión. Quiere decir que hicieron cosas terribles para poder merecer la crucifixión. Claro, Cristo no las hizo, sin embargo fue acusado y fue llevado ahí. Pero los dos que estaban a su lado, y de hecho uno de ellos lo dijo, ¿no? Le dijo al otro, oye, tú y yo estamos aquí porque merecemos estar aquí. Pero este no ha hecho nada malo. Y entonces, ¿qué dicen? Que uno de los dos lo injuriaba. ¿Sí? Y al final, uno de los dos se arrepintió y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dice? Te aseguro que hoy. O sea, ¿ya creíste en mí? Ah, ok, eso es suficiente para que hoy estés conmigo en el paraíso. No me importa lo que hiciste en tu vida. No me importa. El último segundo es importante para
Sí. El otro también tuvo su chance. Pero no quiso. También pudo haber dicho, "Oye, señor, perdón, Ay, yo también me arrepiento. cuídate. Yo también quiero que estés conmigo. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Ah, ok, tú también te arrepientes. Venga. Los dos. Oye, que el soldado romano se arrepintió. Venga. Oye, que el que está aquí clavándome los clavos al final se arrepintió. Venga. Todos tuvieron su oportunidad. Todos vieron el hecho sobrenatural que fue por sí sola la muerte del Señor. Cuando tembló la tierra en ese momento. Ya no digamos lo que pasó 3 días después o 2 días La después. resurrección. ¿Sí? El solo hecho de la manera en la que murió el Señor, la forma en la que todos vieron cómo crujió la tierra, cómo la tierra clamaba por la muerte de su creador, era suficiente para que absolutamente todos los que estaban ahí se hubieran podido arrepentir. Algunos lo hicieron, otros no. Sin embargo, Soldados del cielo. algunos soldados dijeron verdaderamente este hombre era el Sí, Señor. o sea, en el momento de reconocerlo, ya estuvo padre. Sí, sí, exacto. Entonces, como dice también la Biblia, ¿no? Nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son nuevas. Ese malhechor que estaba crucificado también, vivió a lo mejor 10 minutos más, ¿sí? Pero tuvo una nueva vida, aunque fuera de 10 minutos. Cuando dice la Biblia, nueva criatura eres, es que ese hombre llegó a ser una nueva criatura y dejó atrás todo lo que había sido. Así son las reglas que pone Dios, ¿eh? No las pone el ser humano. Entonces, ¿para qué le queremos mover? ¿Para qué le queremos quitar? ¿Para qué le queremos poner? Está la palabra de Dios, sigamos la palabra de Dios, expliquemos con la palabra de Dios. Y Úsale chance. exacto. No sí, hay, y no hay úsalo, dos sí. oportunidades. No hay. O sea, No hay de que en esta vida no me arrepiento, me espero a la siguiente cuando reencarne y entonces me ay, sí, arrepentiré. hay chance. No vas a tener otro. ¿No? La Biblia dice, para el ser humano es una sola muerte y después el fin. Pero fíjate que ahora sí que con esto de la fe en la reencarnación, pues es Satanás, es un trabajo, ¿no? Si categóricamente dice esto, pues yo voy a decir lo contrario, ¿no? O sea, estar en contra de lo que Dios dice, ¿no? Entonces es un engaño en el que, pues qué triste que no, ya deja tú las religiones alejadas de aquí, ¿no? Las mismas personas que toman como base la Biblia, la anciana, ¿no? Evidentemente, pues es un engaño de Satanás, y como dice, ya no me arrepentí en esta en la que viene, ¿no? Pues ya estás perdido, ¿no? No, y es que a veces el ser humano tiende a querer mejorar lo que Dios hace, ¿no? Como si fuera posible Yo te mejorar. voy a enseñar. Sí. Esta idea. No, es que, a ver, es que Dios no puede ser así. Yo no creo que Dios sea tan severo. Yo creo que Dios te quiere, a ver, no es lo que tú creas, ni es lo que te han enseñado. Es lo que Dios escribió en su palabra. Punto. No le quieras agregar, ni le quieras quitar. Si ya existe un plan, déjalo así. ¿Quién es la conclusión de Abraham? No, O sea, es lo que le estoy diciendo. Abraham le dice, yo no pongo las reglas. Ni te puedo hacer, Sí. ni tampoco regresar. O sea, Abraham le dice, yo soy un privilegiado. Dice, mira, este ya recibió, y no, tú ya tuviste lo tuyo, o sea, ¿qué más? O sea, no creo que ni había de explicar, bueno, toma la atención, pero es evidente, o sea, no puedes, o sea, ya no hay más. Entonces, en ese acto y con esta historia, digo, más queremos, ¿no? Lo que le está diciendo Abraham aquí al rico es, yo no pongo las reglas ni las puedo cambiar. El que las pone es Dios y él es el que las quería cambiar. Pero para este efecto del plan de salvación, no hay cambio, ya están dados. Ahora, yo hasta digo, pues qué bueno, ¿no? Porque entonces no hay necesidad de que seamos creativos. Y de revolver tantas cosas. Yo prefiero subordinarme a la voluntad de Dios y decir, ¿sabes qué? Pues si hago lo que él dice, tal cual, predico su palabra, y si tomo sus versículos y se los entrego a alguien y digo, mira, esta verdad no es mía, yo no la inventé, yo no escribí este libro, yo escribí Dios. No me digas si está bien o está bien, no me juzgues a mí, es la palabra de Dios. Si no estás de acuerdo con esa palabra, pues es tu derecho. Pero ojalá estés de acuerdo y ojalá dejes que el Espíritu Santo te mueva para que lo reconozcas. No sé si es soberbia humana, pero sí con
lo hizo si el otro ni estaba ahí, ¿no? O sea, y te empiezas a buscarlo, pero en vez de decir, bueno, pues disfruta la película. Es lo que pasa aquí, que muchas veces la gente se pone a hacer tanto cuestionamiento que dice, no, pero es que como yo sé, ¿no? Pero es que no puede ser así nada más, creo, y ya. Sí, pues así es como si tomando tus palabras dijeras, disfruta la voluntad de Dios. Punto. Tranqui. Así es. Sí, o sea, Oye, pero- y este tema, estoy, bueno, haciendo una reflexión a nivel literario. ¿Cuántas obras se han hecho? Teatros del infierno, obras pictóricas, el Sí, Vaticano está en juicio. Sí. O sea, Todo eso está inspirado. impactante. Todo eso está Esto ha inspirado, estado, pero no es la imagen de Dios. no, es Es pero lo que los humanos han interpretado. a eso voy. No es. Sí, desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano hemos escrito, hemos pintado, hemos hecho esculturas, o sea, No, imagínate, todo. imagínate el que lo pintó, lo plasmó, y no entendió, se fue al infierno porque no entendió que iba a haber una separación, y no se arrepentía. O sea, ¿cómo plasma eso? Porque hay obras muy bonitas, o sea, a mí me tocó ver retablos del siglo XVII en algún momento, y dices, qué bárbaro, qué obra. Claro. Entonces, la persona habrá reflexionado, La persona estará en presencia de teniendo, Dios. teniendo esto tan evidente y para poderlo transmitir así, y que no lo hayan hecho, bueno, Qué lástima, qué tristeza que no tengamos el mensaje y que lo veamos más bien como una ilustración. Hay quien cree, por ejemplo, que la descripción que hace Dante Alighieri es lo que realmente existió. Sí. Y no necesariamente, porque es su interpretación de un Claro, artista. a eso voy. Pero es un humano. Es lo que él piensa, es lo que él visualizó. Es lo que está Pero- en la Capilla Sixtina. O sea, todo, o sea, la descripción de Dante Alighieri ahí, y inclusive Lo que Miguel Ángel visualizó, Lo lo que- que Rafael visualizó, con la cara de personaje pero no son, de la propia iglesia No, que están en el. que no son necesariamente lo que Dios pidió. Ujú. Bueno, pues creo que es un tema que No, siempre es muy interesante, ¿no? Para dar. empezando a cambiar en su gracia. Así es. No, ¿y qué tenemos que hacer? Platicar. Esa es la conclusión, Esa es que la al final de conclusión. cuentas tenemos que reforzar el tema de exponer lo que es la gracia. Sí, gracias.